Aleluya. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo del Señor, el consejo de lo alto, a través de la exposición de su preciosa, maravillosa palabra. Y en esta oportunidad, siguiendo con nuestro estudio del Sermón de la Montaña, vamos a compartir la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Pero antes de abordar este tema, definamos en términos sencillos y de fácil entendimiento qué es la oración. ¿Qué entendemos por oración? A ver, la oración, para empezar, es una disciplina espiritual. Es una de las dos disciplinas a través de las cuales todo creyente crece en conocimiento, crece en confianza, en fe, en esperanza, en discernimiento, crece en estatura espiritual. Repito, la oración y el estudio de la palabra, el estudio de la Sagrada Escritura son las dos de las disciplinas más importantes a través de las cuales todo creyente desarrolla su vida espiritual, desarrolla a la nueva criatura, el ser interior. A través de la oración nos comunicamos con Dios, nos conectamos con Él para alabarle, para exaltarle, agradecerle, para hacerle peticiones o simplemente para expresarle nuestros pensamientos y sentimientos. La oración es el medio por el cual nos relacionamos directamente con Dios. Y en cuanto a la práctica de esta disciplina espiritual, Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dijo: "Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa". Una vez más, Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer las cosas correctas, porque según él, este pasaje que hemos leído nos muestra la manera incorrecta de orar. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían hasta 3 horarios durante el día para hacer oración. Ellos oraban a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, o sea, 12 del día, y a la hora novena, que eran las 3 de la tarde. La intención de esta práctica era crear una buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono, en algo rutinario, que se practicaba no de corazón sincero, sino simplemente por costumbre, porque había que hacerlo, porque así estaba establecido, no quedaba remedio. Entonces no había pues una entrega genuina, auténtica, no había pues una búsqueda real, no había un acercamiento a Dios conducido por una real necesidad del Señor de establecer una buena relación con el Dios eterno. La idea era cumplir lo establecido. No importaba dónde ellos estuvieran, tenían que detenerse a orar apenas se anunciaba la hora de la oración. Y la mayoría acudía al templo o a las sinagogas. Y estos recintos estaban abarrotados, entonces se oraba en las esquinas de las calles. Todo el mundo se detenía y elevaba sus plegarias. Y entonces los líderes religiosos
aprovechaban la ocasión para demostrar sus capacidades de oratoria, de retórica, y se despachaban a su gusto, haciendo oraciones largas con términos rimbombantes, solo para impresionar a la gente. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿ya?, en la parábola que Jesús relató, la parábola del fariseo y el publicano. Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de estos religiosos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y bla, bla, bla. Mientras que el publicano no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, más bien se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mi necesidad. Y Jesús preguntó, luego de hacer este relato, ¿quién regresó justificado a su casa? Y la respuesta, mis hermanos, no necesita de mucha espiritualidad. ¿Por qué? Porque la respuesta es obvia. Este relato está registrado en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, ¿ya?, versículos 11 al 12. Entonces Jesús, al hacer este relato, pasa a la enseñanza correcta, la manera correcta en la que sus discípulos tenían que realizar la práctica de la oración. Cómo es que debían orar y cómo es que nosotros ahora, como discípulos suyos, debemos orar. Y tenemos el registro de esta enseñanza en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Jesús dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí está la enseñanza contraria a la práctica de los fariseos de realizar oraciones públicas. Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. Ahora, hay que tener presente, por supuesto, que en estos versículos Jesús no condena en sí el realizar oraciones en público. No, porque habrá momentos, ¿sí?, bajo determinadas circunstancias, en que tenemos que levantar nuestra voz en público para hacer una oración, una rogativa, una petición al Señor. Y tenemos que hacerlo con la misma actitud, es decir, de elevar nuestra voz con nuestra mirada puesta en Jesús y teniendo presente que lo hacemos ante el trono de la gracia, con la motivación correcta, es decir, de conectarnos con Dios y hacer que los que nos rodean se conecten también con Dios. Entonces Jesús, con esta enseñanza, no está condenando la posibilidad, repito, de hacer oraciones en público. Lo que Él está señalando es de cuidarnos, de hacer esto con la intención de ser vistos, escuchados y admirados por los hombres, por la elocuencia de nuestras oraciones. Que eso quede claro, mis hermanos. Siguiente punto, siguiente versículo. Capítulo 6 de Mateo, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren, los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones creyendo que por ser más largas y elocuentes, Dios las escucharía. Error. Según Jesús, no es así. La verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado, que busca tener un momento de comunión a solas con Dios. Un corazón
humilde, que busque sinceramente la presencia del Señor y reconozca que solo en Él, en su Dios, se encuentra su refugio seguro. Solo en la presencia de Dios y con el libro abierto podemos tener la certeza de que Dios atiende a nuestros clamores. Y al atenderlos, pone por obra su palabra para suplir aquella necesidad o para responder a aquella petición que le hacemos. Y el que conoce nuestro corazón, hermanos, sabe en realidad cuáles son nuestras intenciones. Entonces, consideremos la práctica de la oración como el recurso espiritual más importante, más poderoso. Es el recurso infaltable. La oración es como el combustible para un automóvil que hace que éste avance. Igual, hace que nuestra vida se inflame, nuestra vida se encienda. La oración hace que nuestros ojos espirituales se abran para poder discernir la voluntad de Dios a través de su palabra. A través de la oración podemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, en palabras de reconocimiento, en palabras de gratitud, pero también podemos expresarle a través de ella los anhelos más profundos y las peticiones más caras de nuestro corazón. Hermanos, como cristianos, tenemos este recurso maravilloso. Por tanto, debemos orar y hacerlo permanentemente, a cada instante. O sea, que como respiramos, así también debemos orar. Y la orden es orad sin cesar. Ahora, esto no significa que todo el tiempo tenemos que estar encerrados en nuestros cuartos o en nuestros aposentos orando. No, el orar sin cesar significa tener el corazón completamente apercibido, nuestra mente completamente en alerta a la presencia y a la dirección de Dios a través de su palabra, dóciles a la voz del Espíritu, a la dirección del Espíritu, y que de nuestras bocas deben salir permanentemente palabras de gratitud, ¿sí? De reconocimiento a Dios. Señor, ayúdame en esto. Señor, guíame. Ahí vamos, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Pero vas orando, pero vas actuando. No estás inerte, no estás estacionado, no estás parado. Por supuesto que hay momentos, y sobre todo al empezar nuestro día, antes de emprender cualquier tarea, es que debemos tener un tiempo de quietud, sin hacer nada, excepto abrir la Biblia y disponer nuestro corazón para conectarnos con el Dios eterno y poderoso a través de la oración. Pero una vez pasado ese tiempo que cada uno debe medir según la disciplina interior que tenga, entonces pasado este tiempo, cerramos el libro sagrado y nos ponemos ahora a pasar de la oración y la reflexión, como siempre digo, a poner por obra la palabra, a hacer lo que nos corresponde en lo rutinario, en lo cotidiano, ¿ya? A trabajar o atender nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades de la vida, pero asistidos por la sabiduría y asistidos por el poder de Dios. Recuerden que el espíritu que tenemos es de poder, es de amor y es de dominio propio, ¿ya? Esto es orar sin cesar. Jesús fue claro al respecto. Jesús dijo también, velen y oren para que no entren en tentación. Porque muchas veces, una vez que hemos cerrado el libro sagrado, empezamos a transitar por la vida apoyándonos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Guiándonos por nuestro propio parecer, según nuestras experiencias y de acuerdo a nuestro sentido común. No. Yo creo que todas estas capacidades deben estar ahí pendientes, ¿sí? Deben estar ahí a la mano, pero no deben dirigir nuestras acciones y nuestras decisiones, sino es la voluntad de Dios, repito, expresada en su palabra, recibida directamente a través de la oración. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a hacer uso de todos nuestros recursos naturales en pro de los objetivos y propósitos que nos trazamos día a día. ¿Se dan cuenta?
la interacción entre la sabiduría de lo alto y las capacidades naturales que de hecho todos tenemos. Pero repito, tenemos que hacer de la oración nuestro combustible, nuestro principal recurso. Hermanos, hermanas, los tiempos en que vivimos exige de nosotros prioridad e intensidad en el ejercicio espiritual de la oración. No podemos darnos el lujo de vivir sin orar. Pero lamentablemente muchos creyentes ven la oración como el último recurso al cual apelar o con lo cual intentar resolver sus problemas y dificultades cuando todo lo demás ha fallado. Debería ser al revés, debe ser al revés, ¿sí? Debe ser al revés. La oración, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Y la oración me lleva a tener la certeza y la convicción que según la palabra no hay problema que Dios no resuelva. Si tienes que realizar un viaje, hombre, pregúntale a Dios si debes hacer ese viaje y cerciórate de que es a la manera de Dios y en el tiempo señalado. Si tienes que establecer alguna relación de sociedad para hacer negocios o empresas, no te dejes llevar por lo aparente, por lo que parece ser interesante. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es la muerte, ¿sí? Su fin es la muerte. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Entonces, para evitar tragos amargos, para evitar sufrimientos innecesarios, ¿sí? Frustraciones y fracasos y caídas que puedes evitar, pregúntale al Señor, tómate un tiempo. Y Dios te va a mostrar en su palabra, por ejemplo, que no debes unirte en yugo desigual, porque no hay ninguna comunión y armonía entre un creyente y un incrédulo. Cerciórate de eso. Repito, no te dejes llevar, hermano, hermana, por lo aparentemente rentable que parece un negocio. Cerciórate de que ese negocio sea llevado a cabo con alguien que comulga contigo la misma fe. Recuerden que las bendiciones de Jehová son aquellas que enriquecen sin añadir tristeza. Y así en todos los ámbitos de la vida, mi hermano, mi hermana. Si vas a establecer una relación de pareja, etc. Cada quien tiene su propia experiencia de vida, su propia realidad, que debe ser manejada en oración y al amparo de la dirección de Dios expresada en su palabra. Definitivamente, mis hermanos, lo que determina la potencia espiritual de un creyente es su práctica constante y creciente de la oración. Es decir, un hombre de oración, una mujer de oración tiene la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos de su propia vida y de la de los demás. El creyente que ora no naufraga en el mar de la inseguridad, de la desesperación. Un creyente sabe que aún en medio del mar tormentoso de la vida, cuando las olas se levantan y cuando los vientos golpean impetuosamente, por tener la certeza de que Dios está en su barca, puede descansar, puede confiar que va a llegar a puerto seguro. Miren, cuando los discípulos de Jesús fueron sorprendidos precisamente por una tormenta en medio del mar, oraron clamando: Señor, sálvanos, que perecemos. En respuesta, el Señor se levantó, se movió, reprendió los vientos y al mar. ¿Y qué sucedió? Pues se hizo grande bonanza. Dios está con nosotros, hermanos. Dios es por nosotros. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en medio de las pruebas. Por tanto, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes
al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. Hermanos, la oración hace que cuando estemos bajo las tormentas de la vida, el faro de la palabra de Dios, alumbre con más potencia, señalándonos el camino o la ruta que debemos seguir o las promesas que debemos esperar. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En fin, podemos hablar tanto de la oración, hermanos. Lo cierto es que, a manera ya de conclusión, hagamos de la oración un estilo de vida. Dedícale el mejor momento del día y te va a ir bien durante todo el día. Cada mañana, al empezar el día, nada es más importante que tener un tiempo a solas con Dios, en comunión con Dios, en compañía del Espíritu. Repito, con la Biblia abierta y corazón dispuesto, mirada puesta en Cristo y conscientes del trono de la gracia que Dios abre para acogernos, desde donde Él nos imparte sus instrucciones y nos hace saber su voluntad y produce en nosotros el querer como el hacer a través de su Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, quiero señalarles algunas frases célebres de hombres de Dios en relación a la oración. Presten atención. Dice: el hombre puede desdeñar nuestra súplica, puede rechazar nuestro mensaje, puede oponerse a nuestros argumentos y despreciar nuestra persona, pero no puede resistir nuestras oraciones. Otro pensamiento: el asunto que le interesa más al diablo es el de impedir que un cristiano ore. Él no teme los estudios sin oración, el trabajo sin oración, la religión sin oración. Él se ríe, está hablando del diablo, él se ríe de nuestro afán, hace burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Y Martín Lutero, el padre de la Reforma, escribió una frase célebre en relación a la oración. Él dijo: tengo tanto que hacer durante el día que debo pasar por lo menos las primeras 3 horas del día en oración. Wow. Definitivamente, un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin propósito, una vida sin poder. Y finalmente, cuando le preguntaron a un líder prominente de la iglesia del siglo pasado, le preguntaron: si Cristo viniera hoy, ¿qué es lo que le pesaría más no haber hecho? Él respondió: que no pase más tiempo en la oración. Miren, si ustedes leen la vida de Jesús relatada en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? En todos los libros del Evangelio, ustedes leen cuál era la disciplina de Jesús en relación a la oración, se van a quedar asombrados. Él siendo el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, sin embargo no hacía nada sin antes haber orado. Dice que se levantaba de madrugada, muy temprano, se apartaba de lo rutinario e iba a orar, en su condición de hijo, a tener comunión con el Padre. Y seguramente el Espíritu Santo lo cubría, lo protegía, y el Espíritu Santo lo guardaba. Jesús, el soberano, el Rey, el Eterno, para atender a las distintas situaciones, circunstancias y requerimientos que la vida le planteaba en su condición de hombre, él tenía que orar. De allí venía su poder, su sabiduría.
Y nosotros, como sus discípulos, no podemos, hermanos, prescindir de esta disciplina. No podemos dejar la oración de lado. En tal sentido, pidámosle a Dios que produzca en nosotros hambre de su palabra, sed de su espíritu, de manera que podamos encontrar plenitud y contentamiento solo con Él, a solas con Él. Y hagamos nuestra la oración del salmista David, que en el Salmo 5, versículos 1 al 3, escribió. Hagamos nuestro este salmo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Listo, mis hermanos, listo. Que Dios haga prosperar su palabra y produzca el fruto deseado por Él en nuestras vidas. ¿Ya? Aprovechemos al máximo esta coyuntura que estamos viviendo, en lo político, en lo social, en lo económico, para hacer de la oración nuestro principal recurso y esperar, según la palabra, que vengan de la presencia de Dios tiempos nuevos, buenos, tiempos marcados por la abundancia del refrigerio que viene de lo alto y se multiplica en nuestras vidas y en nuestras familias. Que así sea, mis hermanos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar para celebrar nuestro culto al Señor. Mientras tanto, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que estén bien. Adiós.